Buen día chicos de octavo grado, les habla el profesor José Caballero. El día de hoy traemos un tema que se llama paralelismo. El objetivo es operar con ángulos y su relación con las líneas rectas. Vamos a estudiar un poquito sobre eso. ¿Qué serán las rectas paralelas? Pues las rectas paralelas son aquellas líneas que mantienen una cierta distancia entre sí y a pesar de prolongar su trayectoria hasta el infinito, nunca se encuentran o se tocan en ningún punto. Es decir, se entiende por rectas paralelas las que se hallan en un mismo plano. No presentan ningún punto en común y muestran la misma pendiente. O sea, que no han de tocarse ni cruzarse, ni siquiera sus prolongaciones se cruzan. Un claro ejemplo de esto son las vías del tren. Para dejar en claro su significación, debemos dar un breve concepto de lo que es una recta. Y esta es una serie consecutiva de puntos que se sitúan todos ellos en la misma dirección, que se caracterizan por ser continua e infinita, es decir, que no poseen principio ni fin. Ahí en la imagen ustedes pueden ver un ejemplo de dos rectas paralelas. Recta secante o transversal. Al cortar dos rectas paralelas con una secante se forman 8 ángulos, los cuales se representan por letras minúsculas. Esto se clasifican por parejas de acuerdo con la posición que tienen con la secante. Ahí observan en la imagen que nosotros tenemos el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, D, E, F, G, H. Se pueden nombrar con letras mayúsculas, se pueden nombrar con letras del alfabeto griego y con números. Vamos a seguir. Ángulos suplementarios. Al par de ángulos que al sumarlos dé como resultado 180 grados se le llama ángulos suplementarios. O sea, al juntar dos ángulos, si la suma de ellos les da 180 grados, le vamos a llamar que son ángulos suplementarios. Para lo cual yo tengo enumerados los 8 pares de ángulos suplementarios que están en esta figura de la derecha. El 1 dice ángulo A y ángulo B. Ángulo A, ángulo B. Ángulo C, ángulo D. Ángulo E, ángulo F. Ángulo G y ángulo H. Y ustedes dirán, ¿dónde están los otros, profesor? Aquí están ángulo A con ángulo C. Ángulo E con ángulo G. Ángulo B con ángulo D. Y ángulo F con ángulo H. Ahí están los 8 pares de ángulos que son suplementarios. Ángulos opuestos por el vértice. Se denominan ángulos opuestos por el vértice cuando los lados de uno son semirrectas contrarias a los lados del otro. Los ángulos opuestos al vértice tienen como propiedad que todos los ángulos opuestos por el vértice son iguales. En esa figura que observan ustedes, ¿cuáles serán los ángulos opuestos por el vértice? Pues en este caso son los dos que están de amarillo, el A y el C, esos son opuestos por el vértice. Si se fijan, tienen la misma medida. ¿Cuáles son los otros dos? Pues tenemos el B y el D. ¿Y cuáles son las rectas? Las rectas son R y S. Y esas dos rectas me forman esos 4 ángulos. Y 2 pares de ellos son opuestos por el vértice. Seguimos. Ejemplos de ángulos opuestos por el vértice. El ángulo A y el ángulo D. Mire, ángulo A y el ángulo D. Aquí están, ¿ve? Los dos de amarillo. El ángulo B y el ángulo C. Ángulo B y el ángulo C que están en verde. El ángulo E y el ángulo H. Ángulo E y H que están de amarillo. El ángulo F y el ángulo G que están de verde también son ángulos opuestos por el vértice. Estos son ejemplos, ¿verdad? Ángulos internos. ¿Cuáles serán los ángulos internos? Pues
tenemos 4 ángulos internos en este caso. Tenemos el ángulo C, que es este verde, el ángulo D, este amarillo, el E amarillo y el F verde. Estos 4 que observamos aquí adentro se le llama ángulos internos. Y si hay ángulos internos, tiene que haber ángulos externos. ¿Cuáles serán los externos? Son el A, el ángulo B, el ángulo G y el ángulo H. Estos que están por fuera de las líneas rectas que son paralelas. Seguimos. Ángulos correspondientes. Se le llama así a dos ángulos que en dos rectas cortadas por una transversal están del mismo lado de la transversal, pero en el interno y el otro es externo a las dos rectas. Las dos rectas son paralelas si y solo si los ángulos correspondientes son congruentes, o sea que son iguales. Quiere decir que este ángulo que tenemos aquí, que está interno, y este ángulo que está aquí, que es externo, y si se fijan están al mismo lado de esta transversal. Esta línea de aquí es la transversal, estas dos de acá son las paralelas, este y este ángulo son correspondientes y tienen que tener la misma medida. Mire, son congruentes. Vamos a ver ejemplos de ángulos correspondientes. Acá tenemos todos los pares posibles en esta imagen. El ángulo A y el ángulo E, miren, esto de amarillo y este son correspondientes, ¿ve? Si observan, tienen la misma medida y están en el mismo lado de la transversal. El ángulo B y el ángulo F, el B que está en verde aquí, el F. Obsérvese que son del mismo tamaño. Uno es interno y el otro es externo. El ángulo C y el ángulo G. Ángulo C interno y el ángulo G externo. Miren, los dos están de verde, tienen la misma medida. Y por último tenemos el ángulo D y el ángulo H. El ángulo D que está de amarillo y el H que también está de amarillo son ángulos correspondientes. El D es interno y el H es externo. Recordemos que tienen que tener la misma medida, si no las rectas paralelas, o mejor dicho las dos rectas que están cortadas por la transversal no son paralelas. Ángulos alternos internos. Alterno quiere decir que uno está en un lado y el otro está en otro lado. Si una recta transversal, esta de aquí, corta a dos rectas paralelas, que son estas dos rectas de aquí, los ángulos alternos internos son los que están entre las paralelas a distintos lados de ellas y a distintos lados de la transversal. Observen, este ángulo que lo llamamos 3 y este ángulo que lo llamamos 2 están en distintos lados de la transversal y están en distintos lados de las paralelas. Este está en la parte superior, podemos llamar, y este está en la parte inferior. Este está al lado izquierdo y este está al lado derecho. ¿Y cuál es la condición de que esos dos ángulos deben tener la misma medida? Si no tienen la misma medida, entonces vamos a decir que las rectas no son paralelas. Ejemplos de ángulos alternos internos. Aquí están. El ángulo C y el F. El C y el F, miren. Ángulos alternos internos. ¿Y cuál es el otro? El D y el E. El C y el F son alternos internos. El D y el E son ángulos alternos internos. Son los dos únicos pares. Si hay unos alternos internos, tiene que haber alternos externos, ¿verdad? Y vamos a ver esa situación. Si una recta transversal corta a dos rectas paralelas, los ángulos alternos externos son los que están en la parte exterior de las paralelas a distintos lados de ella y a distintos lados de la transversal. Se parece a la definición anterior, solo que en vez de estar internos, ahora están externos. Miren, antes estaban aquí, en esta parte, ahora están por fuera. ¿Ven? Este ángulo y este de acá son de la misma medida. Son de la misma medida. Si no tienen la misma medida, volvemos a decir que no, las rectas no son paralelas. Ejemplos de ángulos alternos externos. ¿Cuáles serán los 4 ángulos que están involucrados? Pues son el A, el B, el G y el H. Pero la combinación de ellos son ángulo A y el ángulo H. Ángulo A y el ángulo H son
alternos externos. ¿Y cuál es la condición? Que deben tener la misma medida. Fíjense que tienen amarillo los dos. Ahora el otro ángulo es ángulo B y ángulo G. Ángulo B y el ángulo G. Están de verde los dos y tienen la misma medida. Vamos a seguir. Ejercicio, dice. Acá miren, todo lo que se observa solo hay un ángulo. Dice que es 70. Pero nosotros ya podemos trabajar con él. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el ángulo A y el ángulo D, por opuestos por el vértice, tienen la misma medida. El ángulo C y el ángulo B tienen la misma medida también por opuestos por el vértice. Pero el B y el A no tienen la misma medida. El A es 70 y B tiene que ser lo que hace falta para llegar a 180. ¿Y cuánto es? 110. O sea que el A mide 110. Perdón, el A mide 70, el B mide 110. Por lo tanto, C va a medir 110 y D, ¿cuánto va a medir? Lo mismo que mide A, 70. Ahora observemos los ángulos alternos internos. ¿Cuáles serán? El D mide 70, el E mide 70. Otros ángulos alternos internos, el C mide 110 y el F mide 110. Ahora acá podemos trabajar otra vez con opuestos por el vértice. Si el E mide 70, ¿cuánto va a medir H? 70. Si F medía 110, G va a medir 110. Y de esa manera es que se resuelve ese tipo de ejercicio. Seguimos. Ejercicio número 2. Dice, si las rectas M y N son paralelas, calcular el ángulo X. Entonces, si este de aquí mide 3x menos 5 y este de acá mide 40, ¿cuánto medirá entonces todo esto de aquí? Lógico, va a medir 40. Si nosotros lo expresamos como una ecuación, nos quedaría 3x menos 5 igual a 40. 3x menos 5 igual a 40. Si despejamos para x, el 5 lo mandamos a sumar. Nos quedaría 40 más 5 igual a 45. O sea, 3x igual a 45. El 3 está multiplicando, pasaría a dividir y nos quedaría 45 entre 3, que es igual a 15. Quiere decir que x vale 15. Eso es lo que nos están pidiendo. Si las rectas M y N son paralelas, calcular el ángulo X. Entonces, el ángulo X prácticamente sería, ¿cuánto? 15, ¿verdad? Ok, seguimos. Acá tenemos uno similar al primer ejemplo que les di. H mide 80, ¿cuánto medirá C? ¿Cuánto medirá C? 10. 80, ¿verdad? 80. Y si C mide 80, ¿cuánto medirá D? 80. No. ¿Cuánto 80, le hace digo falta yo. 80 para llegar a 100? A 180. Ah, 20. 20. ¿Cuánto le? 120, A correcto. 120. G, ¿cuánto va a medir entonces? 80. 120. Ahora observe. 120. Si nos vamos a los alternos internos, G mide 120. ¿Cuánto va a medir entonces B? 120. ¿Y F cuánto va a medir si es 120. un ángulo suplementario? 80. ¿A cuánto va a medir opuesto por el 80. vértice? 80. 80, excelente. ¿Y E cuánto va a 80. medir? 120. 80. Miren, 20. sin escribir ni un solo número, 20. ya resolvimos 120. el ejercicio número 3 que aparece ahí. Seguimos. ¿Verdad? Eso es lo importante. Está echando que fuego estén la cabeza, pensando. profe. De eso se trata. Acá tenemos otro ejercicio que dice 5x más 30 y el otro que, si ustedes se fijan, es un ángulo correspondiente, mide lo mismo. Quiere decir que 5x más 30 es igual a 130. ¿Qué nos piden? Calcular x. Vamos a hacer el mismo despeje. 5x más 30 igual a 130. El 30 lo mandamos a restar y nos quedará
5x igual a 130 menos 30. O sea que nos queda 5x igual a 100. El 5 lo mandamos a dividir y nos queda x igual a 100 entre 5. ¿Y cuánto es 100 entre 5? 20. Ah, Excelente. 50. Entonces, Ve, ¿cuánto va a mira, medir no x? 20, vale. 20. X va a medir 20. Excelente. Y ya resolvimos ese ejercicio. 20. Entonces, chicos, 20. ya los dejen Vaya, negro Melo, ahorita. déjame de robarme la idea, vos. Vamos a ver. Los dejen visto todos. Entonces, Los dejo en vamos a parar la grabación.